WhatsApp 095 453 542. Facebook, Todas las Voces. Twitter, @Todas las Voces 4. Hashtag, Opino en TLV. Facebook, Andrea López. Las estadísticas se pueden manipular para que los números den lo que ellos quieran. La realidad es que el nivel de enseñanza es terrible. Cada vez saben menos y les exigen menos. Vivi Bianchi. Piden mucho para la baja calidad de educación que les dan a nuestros hijos. Twitter, @Carito_Uy. Lo que no explican es que hay menos repeticiones en liceos y escuelas porque los pasan de años sin estar preparados para seguir. @FWL. Lo importante no es cuánto se gasta, sino el producto final. Basta con ver las pruebas PISA. WhatsApp. Número terminado en 546. ¿Cómo exigen aumento de salario con la educación que brindan? Número terminado en 879. La educación va de mal en peor. ¿Qué futuro nos espera como país? Comenzamos a escuchar Todas las Voces por Montecarlo Televisión. Hoy tenemos un programa intenso y además muy acotado en los tiempos. A las 9:30, Telenoche Montecarlo Televisión estará presentando su estreno El Comandante, por eso a las cosas, pero en una jornada además muy importante, porque se cumplen 44 años del golpe de Estado. Tengo la sensación de que es importante reivindicar este espacio de debate por lo alto para señalar el nunca más a ese atropello que sufrió Uruguay en su momento. Estos espacios de debate, todas las voces que pretendemos los martes y los jueves van en ese sentido, reivindicar institucionalmente la importancia que tiene de debatir por lo alto, y hoy con temas muy importantes. A propósito, les decía en Telenoche, el libro de Raúl Sendic, el libro de Patricia Madrid y Viviana Ruggero sobre Raúl Sendic, la carrera del hijo pródigo. Habla Sendic sobre el libro, hace comentarios sobre el libro el vicepresidente de la República. A las cosas, rápidamente, porque les decía en Telenoche que tendremos las políticas sociales como centro, y allí las derivaciones, las ramificaciones que pueden ser infinitas, pero me preguntaba, y consulto también, tengo a dos calificadísimas personalidades sobre este asunto, pero pregunto, ¿las políticas avanzaron en este tiempo, se estancaron o retrocedieron? Estarán con nosotros Daniel Olesker y Javier Bonilla Saus. Ambos muy calificados, ustedes los conocen, sería obvio que en su currículum se determinaran sus aptitudes para este debate, así que lo vamos a omitir, porque no tiene sentido. Son dos miradas calificadas. Ahora, ¿qué pasa con esos debates que se vienen y que en algún momento acá se han insinuado? Ahora reverdece aquello de la renta básica universal. ¿Es tiempo de debatirlo? Aquellas políticas sociales del siglo XX hoy deben seguir, digamos, generando esa tensión que tiene el gobierno para aplicarlas, para llevarlas adelante con esa voluntad que se ha manifestado. Son muchos temas, pero si les parece vamos directamente a este primer informe disparado. Bueno, vamos a tener eso más adelante. Ahora me gustaría simplemente que me acompañaran porque tengo dos invitados. Cuando tengamos el informe nos vamos a dar cuenta de esos aspectos. Lo que ha significado la intención del actual gobierno del Frente Amplio de reivindicar aquellas políticas sociales del siglo XX, que seguramente Miguel Mansi se encarga de reivindicar. Pero tanto Olesker como Bonilla han tenido posiciones sobre estos asuntos que yo establecía en la introducción. Bonilla, por un tema alfabético. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Muchas gracias por muy grato invitarnos. recibirlo, Bonilla. El gusto es mío. Y Daniel Olesker también, muchas gracias, Daniel. Hace tiempo queríamos tenerlo aquí presente. Es un gran gusto, es un gran gusto. Ahora sí, tengo el informe, si les parece lo compartimos y luego ingresamos directamente al debate. Pobreza en Uruguay. Destacado por el gobierno. Pobreza e indigencia retomaron el proceso de reducción durante 2016. Unos 9.200 uruguayos dejaron de tener insatisfechas necesidades básicas. Elogiado desde el exterior. CEPAL destaca a Uruguay por reducir pobreza. Las cifras cuestionadas. Estudio propone discutir los criterios que aplica el Instituto Nacional de Estadística. Método que aplica UDELAR duplica la pobreza infantil. El foco sobre las políticas sociales. Los uruguayos disponemos un alto porcentaje en nuestro presupuesto para políticas públicas sociales. O sea que tenemos un presupuesto importante, le destinamos importancia a esas políticas. ¿En qué estamos fracasando? O fracasamos en el diseño, o fracasamos que en las mediciones que tenemos que hacer de esas políticas
o no las estamos haciendo o las estamos haciendo mal. Bueno, allí estaba lo que decía Beatriz Argimón en el programa anterior. Olesker, allí mencionó Beatriz Argimón en varios fragmentos la omisión del Estado o el fracaso. Empleo ese término específicamente. ¿Se puede hablar de fracaso? Bueno, no, en mi opinión es un éxito, ¿no? Pero voy a decir por qué, ¿no? Porque esto no es problema decir una cosa o la otra. Yo creo que hay 5 cosas que determinan el éxito de las políticas sociales. La primera, imprescindible, necesaria, no suficiente, es la plata, ¿no? El Estado pasó a gastar de unos 18 puntos del producto en gasto social a 26,5 entre el 2005 y el 2015. Es decir, aumentó 8,5 puntos de un producto que se multiplicó por 5. Así que hagan la cuenta de cuánto aumentó el gasto. Primer elemento. Segundo, hubo una política de inclusión a los servicios universales, porque imagino que cuando estamos hablando de políticas sociales, no hablamos exclusivamente de las políticas focalizadas de la tarjeta, estamos hablando de las políticas sociales en su conjunto. Hubo unas políticas sociales universales que permitieron la accesibilidad de las personas y, para dar un dato, seguramente después lo hablaremos más, en Uruguay había 600.000 personas que tenían seguro de salud, hoy hay 2.600.000 personas, y hay un dato, en Uruguay nadie deja de estar atendido porque no tenga plata. Segundo elemento. El tercer elemento que quiero destacar es la inclusión educativa. Efectivamente ha habido un proceso fuerte de inclusión educativa de jóvenes que estaban fuera del sistema. Buena parte de los resultados negativos, digamos, en materia, digamos, de resultados curriculares se explican por el ingreso de sectores que estaban excluidos. Cuarta cuestión, hubo efectivamente un incremento del gasto en vivienda, digamos, muy relevante. Estamos hablando de, 10.000 cooperativas de viviendas cooperativas en el periodo pasado, etcétera, etcétera. Y quinto, como esas cosas de servicios universales no alcanzan, en un contexto, digamos, de pobreza dura, recordemos que la pobreza en el 2004 era 41%, o sea, 1.340.000 personas, se requiere una serie de políticas focalizadas que no actúan sobre la pobreza, no actúan sobre la pobreza. De la pobreza no se sale con políticas focalizadas porque capaz que los televidentes no lo tienen claro, pero la línea de pobreza para un hogar de 3 personas en Montevideo son 30.000 pesos, ¿no? O sea, no se sale con una tarjeta de 700 o con una asignación familiar de 2.500. Se sale de la indigencia. Para salir de la indigencia se aplicaron esas políticas sociales focalizadas y hoy tenemos 400.000 niños con asignación familiar, plan de equidad, que no la tenía nada. Vamos a ir con estos detalles más adelante, Daniel. Has mencionado el tema de la educación. Allí Javier Bonilla, seguramente con su experiencia al frente de la ANEP, en su momento tendrá algunos comentarios sobre la actual situación, el estado actual de cosas en materia educativa. Pero también me gustaría, Javier, que usted comentara lo que yo señalaba. En su momento todos nos sentimos orgullosos por aquellas políticas sociales del siglo XX. Y la pregunta es si es posible, en este contexto, continuar con aquellas políticas. En principio, sus valoraciones sobre la actual política social que lleva adelante el gobierno, sobre la educación y este último concepto. Sí, a ver, en primer lugar no comparto el exitismo de mi amigo Olesker, pero hay cosas que son recuperables y que se pueden compartir con diferente grado de entusiasmo, digamos. No quiero referirme inmediatamente a la educación. Está bien. Los últimos gobiernos han hecho un esfuerzo muy grande dirigido a las políticas sociales. Tengo mis serias dudas que los efectos de esos esfuerzos hayan sido tan rotundos como el esfuerzo que hicieron. Ahí quiero ser lo más objetivo posible, es decir, la ineficacia en el funcionamiento estatal no es culpa de este gobierno ni del anterior, es decir, lo vivimos en toda nuestra historia de uruguayos, o sea que no sería legítimo echarle la culpa a este gobierno o al anterior o a los anteriores, y a esa herencia maldita, es decir, a la ineficiencia estatal. Entonces ahí hay un problema que toca lo que tú estabas planteando. Las políticas sociales del siglo XX ¿se pueden seguir haciendo? Entonces, digo dos cosas. Una, las políticas sociales del siglo XX, pero no me estoy refiriendo al Uruguay, yo trabajé mucho tiempo fuera, además que me refiero un poco al ambiente, por lo menos latinoamericano, ¿verdad? Eran profundamente estadocéntricas.
tan estadocéntricas que la sociedad tenía muchas dificultades para engancharse en ellas. Entonces estábamos en manos del aparato estatal, que tiene un montón de virtudes para ciertas cosas, por ejemplo, para mantener el orden, para dar servicios que son absolutamente fundamentales, pero para otras cosas no funciona demasiado bien. Entonces, esa crítica del el carácter estadocéntrico de las políticas sociales es válido para este país y es válido para todos los países que yo pisé, y pisé unos cuantos. Sí. ¿Me explico? Con diferentes acentos, ¿no? Pero, con respecto a la educación, concretamente, que es lo que tú mencionabas, bueno, le dediqué 5 años de mi vida en el último tramo. Ahora le sigo dedicando a otro nivel mucho más, mucho menos exigente y mucho menos impactante. Pero sí, yo creo que para mí fue muy importante, ya alguien mencionó, pero fue muy importante, me sorprendió muchísimo. Yo venía del exterior y me encontré que no teníamos mediciones en el año. Cuando yo ingresé en el año 2000, no teníamos mediciones. Entonces yo digo, Era imposible decidir, yo hago digamos, un PISA o me sacan de acá a patadas, ¿me explico? Pero no, es decir, el PISA era, si se puede hacer más PISAs, otras cosas, se verá. Bueno, hice el primer PISA y tuvimos un resultado que no era bueno, porque si nos comparamos con América Latina, digo, esa movida es un poco fácil, ¿no? En muchos siempre ganamos, ¿no? O por lo menos salimos en los 5 primeros. Pero, por ejemplo, había una cosa alarmante. La apertura entre el quintil más bajo y el quintil más alto en el rendimiento era enorme. Arriba estábamos al lado de en una escuela en Copenhague y abajo estábamos en la situación casi africana. Esa situación solo la podés ver en PISA. Claro, y además hay un aspecto que seguramente lo vamos a tratar más adelante, cómo se ha acentuado esa brecha entre aquel niño que nace en un contexto desfavorable y que accede al estudio con aquel que de pronto puede acceder a otros niveles, con otros niveles de ingreso además. No comparto que la brecha se haya acentuado. ¿No se ha acentuado? Después te lo voy a plantear con algunos números, Daniel. Comparto. Bien, después vamos a hablar de eso con datos. Óscar Andrade. 4 referencias con respecto al tema de educación, ¿no? Nosotros teníamos que ingresaban por año a la universidad, estudio terciario, 17.407 estudiantes y hoy ingresan 23.279 estudiantes. O sea, es un dato objetivo. Segundo, eso es lo que explica que pasamos de 124.000 estudiantes universitarios a 165.000 estudiantes universitarios. Segundo componente, ¿cuántos de estos egresan? Bueno, tenemos un nivel récord de egresado y se duplicó la producción científica en esta última década. Y la duplicación de la producción científica se debe fundamentalmente al trabajo de la UDELAR, a la educación pública. Y un tercer componente que me parece que está bueno relacionarlo es que tenemos la brecha menor entre cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad y cantidad de estudiantes que se reciben. Dato de la última semana. Dificultades en la educación, muchísimas. ¿No? Muchísimas. No podemos ser tan crueles de pararnos en la hipótesis de que todo es un desastre. Y creo que ahí no logramos enfocar el debate. Segundo componente que me parece importante. Yo estuve trabajando con un material, en general nos cuestionan mucho cuando hacemos referencia del año 2004. Nos pasa un poco lo que le pasó al Partido Colorado en su primer periodo de gobierno, donde cada vez que comparaba números en los que crecía, era así, bueno, pero está la crisis de la tablita y me comparás con después de la crisis de la tablita, ¿por qué no referencias antes? Yo estuve trabajando en un material que se presentó al Parlamento, a la Comisión de Población y Desarrollo en el año 2001, que trabaja estadísticas hasta el año 2000, previo a la crisis. En este material trabaja UNICEF, la Universidad Católica, la Universidad de la República, la UDELAR, el BPS, la ANEP, o sea, trabajan múltiples organizaciones midiendo la pobreza en Uruguay y la exclusión en Uruguay. Algunos datos son dramáticos. Yo voy a poner un ejemplo, puedo poner varios, ¿no? La mortalidad infantil en ACE en el año 2000, porque no tenemos el promedio, ¿no? El promedio en ACE era de 20 cada 1000 nacidos vivos. Esa mortalidad infantil de 20 cada 1000 nacidos vivos en ACE, hoy en ACE, es de algo más de 8 cada 1000 nacidos vivos. Digo, analicemos las políticas sociales globalmente, pero analicemos mirando estos resultados, ¿no? Porque si no pareciera, hay otro dato que es relevante que tiene que ver con la cantidad de años, también con una perspectiva de comparación en América Latina, está el cuadro acá, que ubica la cantidad de estudiantes que tienen completo 10 años de estudio, o sea, 6 años, completar un ciclo básico, ¿no? Y Uruguay representaba apenas un 46%, estando entre los últimos 5
de toda América Latina. O sea, está bueno que coloquemos algunas referencias, y estamos hablando de previo, todos estos datos se incrementaron posterior a la crisis del 2002. Otro dato relevante es la cantidad de gurises con dificultades psicomotrices en los contextos más vulnerables. Ya acá teníamos que más de la mitad de los niños nacía en los hogares más pobres. Ya acá había un problema importante con el tema del embarazo adolescente. Ya acá teníamos un problema importante con el tema de la vivienda, con más de 200.000 trabajadores viviendo en asentamientos irregulares, en una circunstancia previa a la crisis del 2002. Como se trata de entender el tema de la exclusión social, para ofrecer respuestas que sean mucho más integrales que la consigna fácil y ayudar a entender estructuralmente la exclusión social y colocar propuestas eficaces, está bueno que miremos que aún en esta circunstancia, previo a la crisis del 2002, teníamos esta situación que, claro, posterior a la crisis fue mucho más dura, ¿no? Decía Mansi que estaba aburrido de las cifras que maneja. Aburrido y mareado, las dos cosas. Claro, Andrade y tu distinguido invitado exministro son materialistas, ¿no? Son materialistas dialécticos, son materialistas, arreglan todo con números. Sí, a ver, Miguel, arreglan todo con números. Hay otras cosas además de los números. Ajá, Javier. Los números, hace tiempo que no los sigo. Pero la serie esa de la mortalidad infantil, cuando asumimos el gobierno, yo fui director de subsistencias y tuve que hacer el primer plan de emergencia. ¿Te acordás? Sí, claro. Con Fernández Feingold y yo, porque yo ponía la comida y Fernández Feingold ponía la estructura. La mortalidad infantil estaba en 37 por mil. Sí. Me dejás que después bajó a 20, como tu jefe fue bajó a más. Yo lo que digo es que teníamos una circunstancia diferente. Acá, en algunos barrios era 4, Positos era 4. En este trabajo se va específica, ¿no? Lo que dice es, como la mortalidad infantil, ¿no? Que tenía un promedio en el que bajaba, había barrios en lo que era 36. ¿Me explico? O sea, una vez que se focaliza mortalidad infantil y exclusión social, promedio, se demuestra que tenías una situación en la exclusión social, que por eso digo que es lo que hay que atender. O sea, cuando tenés un gurí, ¿no? Que tiene la mitad de los... No me expliques porque mirá que sé. La mitad de los gurises que nacen en el hogar pobre tienen dificultades, un 50% de lenguaje, un 60% por coordinación, un porcentaje alto tiene dificultades por falta de alimentación, ¿no? Lo estás condenando desde el punto de partida. Queda respondido entonces, en principio, Javier, si después... Yo simplemente lo que quería determinar es que en el fondo, más allá de la crisis, lo que hay es una caída de la terrible situación que se le ha dado de los militares y ahí empieza a caer la mortalidad infantil consistentemente hasta que posiblemente la crisis de 2002 pueda tener un pico que no lo tengo. Bueno, queda pendiente la participación de Mansi. Sobre todo quiero destacar hoy que estamos dándole espacios a todos. No, Mansi. Vamos Miguel, por favor. ¿Cuánto quiere que le dé? No, al contrario. ¿Cuánto todo el espacio porque los números dan? No, porque los ¿Sabe qué pasa? Lo que usted Hoy, quiera, hoy querría que tuvieran la libertad más absoluta de opinar, pero dentro de términos razonables, porque tenemos que cumplir con el compromiso. A mí me alegra mucho la intervención de Javier Bonilla, porque usted desmonta la pretensión fundacional de Óscar Andrade, que todo el país empezó cuando empezó a gobernar el Frente Amplio. No, mire, afortunadamente el país es una continuidad, el país es una comunidad que continúa y acumula. Entonces, cuando el Partido Colorado recibió el gobierno después de los 11 años de dictadura militar, la situación era muy grave y afortunadamente pudimos mejorarla. Por suerte, vaya que para algo le pagamos, cuando recibió el FAI gobierno hace 12 años atrás, la situación era tal y hoy es cual. Bienvenido, en buena hora felicitamos todos. Lo que yo quisiera es señalar que, lejos de pararme en una posición tremendista, digo que tampoco todo es color de rosa, vamos despacio. Cuando Óscar Andrade dice ingresaron tantos alumnos a la universidad, una universidad que paga la clase media para que vayan los ricos, o que pagamos todo para que vayan los ricos, yo le digo al mismo tiempo que las pruebas PISA lo que demuestran es un deterioro de la calidad educativa, que cada vez que se realiza tenemos una sorpresa que provoca más disgusto. Digo que 7 de cada 10 uruguayos no termina secundaria. Y digo una cosa que le escuché a Talvi el otro día, que el promedio de los trabajadores uruguayos tienen 8 años de educación formal contra los países del primer mundo que tienen 14 años de educación formal. Entonces yo digo, hace 12 años que gobierna el Frente Amplio. Podemos invocar todas las herencias malditas del mundo. Podemos invocar los gobiernos del Partido Blanco, podemos invocar los gobiernos de la dictadura militar. Pero hace 12 años, háganse responsables, compañeros. Háganse responsables por los 200.000 personas que viven en asentamientos, sin luz, sin agua y sin saneamiento. Sobre eso, háganse responsables por la falta de seguridad. Háganse responsables porque hace 12 años que gobiernan. Daniel, en un ratito vamos a estar hablando de la pobreza
pobreza en los niños, que es la más preocupante de todas. En un ratito nada más. Tengo una pregunta para Olesker. Hace no mucho, a un matutino, usted le dijo que la pobreza en nuestro país, la lucha contra la pobreza, estaba estancada. ¿Por qué? Bueno, eso me refería al año 2016, ¿no? No me refería El año pasado. A todos ese año. Bueno, porque yo creo que algunos de los programas que se pusieron en marcha para eso no continuaron, y yo he estudiado este tema. El principal responsable de la caída de la pobreza en el Uruguay fue el salario mínimo. No hay lugar a duda, está estudiado, están hechos todos los modelos. Es decir, sí, el salario mínimo permitió, digamos, que los salarios de las personas crecieran, digamos, ¿no? Correa decía el otro día en un acto que ellos tuvieron que poner un salario digno que obligaba a las empresas a que si no lo pagaban no podían distribuir utilidades. Podían pagar el mínimo, lo tuvieron que hacer obligado. En Uruguay se hizo una legislación salarial que permitió eso. El salario mínimo quedó de alguna manera estancado en estos últimos 2 años, y eso de alguna manera ha tenido que ver con la pobreza. Me refería también al Plan 7 Zonas, un plan del cual tuvo un impacto en seguridad y en esta es tu frase, Daniel, y ¿no? en políticas Me públicas. parece que está estancada Sí. la lucha contra la pobreza. Públicas, que el equipo de políticas sociales del periodo anterior había hecho una propuesta de llevarla a 32 zonas. Entiendo que se llegó a discutir esa propuesta y se decidió no llevarla adelante. ¿Fue mejor el gobierno de Mujica que el de Tabaré Vázquez en ese sentido, dice usted? No, yo digo que ese plan no se llevó adelante y que es una macana para la lucha contra la pobreza, digamos, sí. Pero me refería a este año, sí. Bien, claro. vamos a tu informe, Roberto, por favor. Bien, que destacan lo que pasaba hace 10 años, por ejemplo, donde la mitad de los niños uruguayos en nuestro país menores de 12 años eran pobres. Hoy esa cifra se redujo a 2 de cada 10. Vemos el informe. 2 de cada 1000 personas en Uruguay no alcanzan el ingreso mínimo previsto para cubrir las necesidades alimentarias básicas, según cifras oficiales. En el año 2016, los menores de 6 años siguen siendo los más afectados por la indigencia. Cada 1000 niños menores de 6 años, 6 son indigentes. En tanto que cada 1000 niños entre 6 y 12 años, 4 están en este grupo. La incidencia de la pobreza en hogares para el total del país es de 6,2%, estimación levemente inferior a la del año anterior. Sin embargo, el porcentaje de personas pobres en Uruguay, según el Instituto Nacional de Estadística, es mayor. Para 2016 se estimó en 9,4%, es decir, que cada 1000 personas, 94 de ellas no superan el ingreso mínimo para cubrir las necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. Montevideo es quien presenta mayor proporción de personas bajo la línea de la pobreza, 12,9%. También es notoria la diferencia en la situación de pobreza entre los grupos más jóvenes y aquellos mayores de 18 años de edad. El 20,1% de los niños menores de 6 años son pobres en Uruguay, mientras que cada 1000 niños de 6 a 12 años, 168 están por debajo de la línea de la pobreza. La gráfica nos muestra la incidencia de la pobreza según grupos etarios desde 2006 a 2016. Según el INE, hace 10 años, la mitad de los niños menores de 12 años en Uruguay eran pobres. Hoy son 2 de cada 10. Bien, en un momento creí advertir que había coincidencia respecto a lo que yo señalaba, confrontando esa eventualidad que yo señalaba de la brecha, Daniel. Lo que señalo es, y lamentablemente no puedo citar, no le pedí autorización al economista que me facilitó algunos datos, pero en el futuro lo puedo hacer, de hecho puede estar invitado acá. Lo que decía es, queda la percepción de que se ha acentuado aquella brecha entre las personas en situación vulnerable, en este caso los niños, como lo reportaba el informe de Roberto Hernández, y aquellos chicos que nacen en otros contextos más favorables y avanzan mucho más rápidamente en términos educativos, lo que nos lleva a pensar que existirá luego una mejor formación de esos chiquilines con respecto a aquellos que nacieron en situaciones difíciles. ¿Tú dices que no es así eso? No, yo digo que no es así, y digo que no es así por varias razones. La primera es porque no son comparables las brechas, porque en un caso los vulnerables eran 50% y en otros son 20%. Entonces, no se pueden comparar medias en las cuales en un grupo está la mitad de la población y en otro grupo está solo ese 20%. O sea, me parece que no son comparables. Sí. Segundo, creo que no solo se puede medir la brecha educativa, no es la única brecha que se tiene que medir. Yo no he trabajado en las brechas educativas, hay que mirar otras brechas. Por ejemplo, hoy no hay brecha sanitaria entre las personas. La tasa, lo que Óscar decía muy bien sobre las diferencias de tasa de mortalidad infantil entre ASA y la Mutual, siguen existiendo, pero se redujeron a la tercera parte.
la brecha, estoy hablando, sigue habiendo más tasa de mortalidad infantil en el Pereira Rosell que en las mutuales, pero la brecha se redujo un tercio. Y la caída de la tasa de la mortalidad infantil y los primeros 3 años de vida, independiente de los temas educativos, son claves en la brecha. Sobre el tema educativo, que parece central muchas veces, ¿tú entiendes Pero no que se tiene puede, las mismas oportunidades? Sí. No se puede medir las brechas, no se puede hacer una partición de las brechas y decir en esto hay brecha, en esto claro, no hay. pero digo, en hay que términos mirar en generales, su está conjunto bien. la matriz de protección Claro, social Daniel, que pero tiene el país. de pronto, si me permites señalar lo que yo estoy imaginando, digo, un niño que nace en una situación complicada y otro que nace en una situación favorable, ¿tienen las mismas No, oportunidades? pero yo lo que digo es que la brecha que tenían antes de la crisis del 2012, que heredó el Frente del 2004, claro. no incrementó. Y no los condiciona esta realidad actual. Sí. Vamos a hablar del hoy. Bueno, entonces hablamos de otra cosa. No hablamos de si la brecha aumentó, que fue lo que tú primero Sí, dijiste, claro. sino si la brecha sigue existiendo. ¿Tú entiendes que la brecha no aumentó? No aumentó. Yo digo que la brecha sigue existiendo, sin duda, pero digo que la brecha es mucho menor, ¿no?, en términos relativos, no solo porque los porcentajes de diferencia son menores, sino porque además la cantidad de personas son mucho menores. Y además en esto, porque a veces los números entreveran mucho a la gente, también hay que mirar un poco las opciones de la gente. También tenemos que tener en cuenta que los niños de 0 a 3 que tenían educación eran solo los de los 5 quintiles de 5 deciles de ingresos más altos hasta el 2004. Ahora se No había. universalizó. Ahora todavía no se Todavía universalizó, no, pero pero va teóricamente camino en 2019 se va a universalizar. Y eso es un cambio radical en las oportunidades educativas del tramo más importante desde el punto de vista cognitivo para los niños. Claro, yo digo la educación como base para la proyección posterior, ¿no? En materia de Pero la oportunidades educación y la laborales salud, también. porque si en esos 3 años le das educación y no le atendés la salud, es lo mismo. Bueno, Javier, ¿qué apunte querías? No, yo creo que se están mezclando varias cosas, ¿no? La brecha educativa, la evolución del nivel de pobreza. Yo hace poco tuve que hacer un trabajo y lo llevé a Bogotá, que no era sobre Uruguay, era sobre América Latina. Y en realidad, cuando uno ve la cifra de CEPAL, que suele ser la fuente cantada, ¿verdad?, en realidad, todas las cifras de América Latina mejoran, con diferencias, ¿verdad?, con algunas excepciones, pero mejoran. O sea, la tendencia uruguaya se pliega a la de América Latina en su conjunto hasta el 2014. En el 2014 empieza a abrirse de vuelta la brecha y se empieza a parar. Y la frase de mi amigo, que no sé por qué le pone lucha, a la pobreza hay que terminarla, pero no hay que luchar con ella. Porque si luchás, te termina ya vos. Hay que terminarla la pobreza. Entonces, creo que efectivamente, no sé si se amplió o no, pero si la veníamos bajando, dejamos de bajar. Sería muy raro que en toda América Latina, CEPAL te dice que la brecha educativa aumenta, que aumenta la pobreza, que vuelve a aumentar la pobreza, después de haber bajado. Cuidado, bajó. ¿Por qué? Porque tuvimos 10 años o 12 años que éramos el festival de la venta de commodities en todo el mundo. Le dimos de comer a todo el mundo. ¿Cómo entró en una cantidad de dinero? Loco, es normal. La brecha era por los 12 años. Es normal que eso sucediese. Claro. Entonces, algunas cosas se hicieron bien, otras se hicieron porque la economía lo decía. Por eso decía que esa idea estatalista de que había un sujeto mágico, que es la que maneja este gobierno, un sujeto ultrarracional que maneja toda la política y que esas responden, eso es una versión que, si les gusta, que se la venda entre ellos. Yo no la compro, no porque no hagan cosas bien hechas, pero en realidad es mucho más complejo el proceso. Qué interesante. Es decir, olvidémonos que hay una especie de Estado que es el que hace todo. La compra de commodities por la China nos achicó muchas brechas, ¿o no? El uso de la compra. Bueno, porque el uso sí es estatal. Sí, el uso, sí o no. No, las empresas. No, perdón, el uso vía tributación de los recursos ya obtenidos por las vas a commodities. nacionalizar todo. El uso tributario de la renta de las commodities. Decía Miguel, por favor. Me apena mucho que, Ya estamos como hablando. Javier, a mí también me apena que no sea verdad que la fantástica máquina de repartir que imagina el exministro Lesker, que imagina que la red funcione. Nos da mucha pena que no funcione la fantástica máquina de repartir que es el Estado. No funciona mal, muy mal o no funciona. Ahora, el problema es que el mercado puro y duro, tengo como frase célebre, el mercado puro y duro transforma a los débiles en esclavos. Pero el Estado puro y duro transforma a los débiles en mendigos. Entonces siempre necesitamos un mercado activo y un Estado fortalece. Está bien. Con fortaleza Oscar, para que pueda. Pero el Estado no nos está funcionando. A mí me da mucha pena
que este gobierno, tras 12 años de trabajo, no haya podido fortalecer la estructura del Estado, siendo que fue lo que prometió Tabaré Vázquez, el buque insignia de la primera campaña de Tabaré Vázquez, que fue la reforma del Estado, la madre de todas las reformas. En nada quedó, en nada quedó. Sí, voy a ir contigo, Daniel. Yo Oscar, para por aclarar favor. un poco el dato que colocábamos hoy. Hoy en las mutualistas nacen 8,85, en ACE 8,85 no nacen de cada 1000 vivos y en las mutualistas 6,84. Esta cifra era de 20 a 8 hace 17 años atrás. O sea, la diferencia entre... Porque tuvimos un debate acá sobre el sistema integrado de salud. exacto. ¿Era integrado o no era integrado? Sí. Estos datos son datos relevantes. Está bien. Bueno, ahora... sí, a ver, Oscar, porque además tenemos que estar No, cerrando. yo lo y que además digo nos está es- quedando pendiente lo que digo es- un asunto central para el que los estoy invitando, lo de la renta básica. Claro. La renta básica ¿Cómo va a ser universal. renta básica si no Paremos tiene con un elemento estigmatizar para la pobreza, ¿no? O sea, en Uruguay la mitad de los niños nacen en hogares que son ¿Quién lo estigmatiza? complicados. No, cuando ¿Quién- decís, quién creamos estigmatiza la pobreza? creamos mendigos. Ah, Creamos cuando mendigos. dice No, Miguel. a ver, ¿saben qué Claro, estamos haciendo? asalariar No la estamos creando pobreza, mendigos. lo estás No cambiando estamos pobres creando por mendigos. clientes. Si me Claro deja, que si me sí. deja Mansi, Estás Mansi, asalariando la otro día pobreza. está nervioso. Si me deja Mansi, le voy a decir, hay 7.341 niños de 0 a 3 años que hoy se los atiende y antes no. Tenemos una circunstancia de 1000 prótesis que se entregaron que antes no se entregaban, había dificultades. Tenemos 2.700 personas con dependencia severa que hoy tiene asistente personal y antes no. Eso nos hace más dignos. No es crear mendigos, nos hace más dignos. Menos dignos un país que tiene a la persona con dependencia severa tirado adentro de un rancho. Bien, 200.000 personas en asentamientos. Gracias, irregulares. Miguel. Un comentario a lo ¿Cómo de va a ser Miguel. falso? Claro, lo da usted. Un No, comentario, no, 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 un no, comentario de Olesker, 2017. un comentario de Olesker sobre Me Miguel, parece sí. que- porque también hay que ver qué piensan las personas, que son los receptores de la política social. Y yo traigo un dato que me parece que es relevante, y no traigo el de educación porque es más relevante todavía. El 40% de los usuarios de ACE son FONASA, o sea, eligieron a ACE por su voluntad, pudiendo elegir una mutualista. Entonces, yo entiendo, y eso en Río Negro es el 53%, ¿no? Y en Flores el 52%. Yo entiendo que la mitad de los rionegrenses, si así se dice, de los friventinos, no se equivocan, no son hombres dispuestos a sufrir y atenderse en ACE. Se atienden porque ACE es mejor y no son mendigos del hospital público. Van por el derecho que tienen, pudiendo elegir ir a la Está bien. mutualista Vamos privada. a ver, Ministro, Miguel, habría que por favor, integrarlo un todo minuto. cuando le conviene, Ahora, Daniel, y ahora agarra la de Javier, salud. Daniel. No sea malo. Javier ¿Vamos y a ser Daniel, holísticos vamos o no a- vamos a ser holísticos? Vamos Pero a esa es la tratar, satisfacción de vamos la a tratar de mayoría. convocarlos una vez más para debatir, por ejemplo, la pertenencia de una renta básica universal. ¿Usted está de acuerdo, Daniel, con eso? Yo estoy de acuerdo. Sí, Yo pero creo que cortita, hay- ¿eh? ¿Sí o no? Sí. No, pero déjame Ah, decir una sola cosa. sí. Para mí es un mix, son dos Ah, medidas. Yo estoy de Bueno, acuerdo también. Las También. medidas son dos, También. renta básica y reducción Bueno, de se la jornada pusieron de trabajo. acuerdo, Mansi y Olesker. Muchas gracias, Renta Daniel. básica, También a y reducción Javier. de la jornada de Muchas trabajo. gracias. Social. Bueno, señores, Contrapartida vamos al segundo tema. En este caso tiene que ver con el libro que presentaron hoy precisamente dos calificadas periodistas. Me estoy refiriendo a una compañera de la casa, Vivi Ruggero, y también a Patricia Madrid. Se llama Sendik, el hijo pródigo, el nacimiento del hijo pródigo. Voy a leer después la tapa porque creo que ahí hay una imprecisión con el título. Vamos a una brevísima pausa y luego están aquí las autoras. Y además, Raúl Sendik habló del libro. En el mes de junio, Paganini Rossi extiende la promo para que te decidas de una vez por el mejor colchón para vos, porque te mereces un buen descanso. ¿Cuál es el mejor, espuma o resortes? En Paganini te van a asesorar para que elijas el adecuado. Por ejemplo, colchones de 2 plazas con 5 años de garantía. En espuma, el precio actual 10.990. La promo de la semana 5.990. En resortes importados, el precio actual 9.990. La promo semanal 7.990. Los colchones de resortes son de última generación y no requieren darlos vuelta. Para estas promociones y para todos los somiers regalamos un respaldo con posabrazos para la cama y estacionamiento propio. Realizamos medidas especiales, planes hasta 12 pagos sin recargo con tarjeta y envíos a todo el país. Paganini Rossi, innovando desde 1880. Están en Colonia 2223, el teléfono 2402-6393 y la página paganini-rossi.com. Qué lindo es tener al menos la voz de Ale Labraga, que una vez más está afectada por un cuadro bien típico de la época. No nos acompaña hoy, estará seguramente el próximo jueves. Le gustaría a ella seguramente estar como periodista en este momento donde recibimos a dos licenciadas en periodismo hablando del no licenciado, digamos, ¿no? Son 238 páginas de lectura atrapante y más de 100 de anexos, entre otros
documentación que no se había revelado aún. Aquí tengo, por ejemplo, el libro que se llama Sendik, la carrera del hijo pródigo, y están con nosotros Patricia Madrid y Viviana Ruggero. A las dos, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Daniel, y muy buenas noches al panel. Me anticipo a felicitarlas porque han hecho un extraordinario trabajo periodístico. Luego el lector valorará esto, pero lo cierto es que apelan a un concepto que me llamó la atención. Cada tanto mencionan aquello de cranear, como un ejercicio intelectual para algunas operaciones. ¿Cuándo cranearon ustedes el libro? ¿Qué fue lo que disparó ese interés, Vivi, por ejemplo? Bueno, el libro tiene más de un año de trabajo. Comenzamos a trabajar en el mes de abril de 2016. A lo largo de ese año entrevistamos a más de 120 personas y realmente fue un trabajo periodístico mucho más allá de las entrevistas que hicimos, porque tuvimos que leer muchísimo, tuvimos que conectar datos, tuvimos que analizar, tuvimos que entender. Porque hablamos de Raúl Sendik, pero hablamos de la principal empresa pública del país y bueno, su operativa es muy grande y es muy compleja, no solo es ANCAP, también son las empresas subsidiarias y bueno, realmente fue un trabajo arduo, fue un desafío para nosotras como profesionales y del que estamos muy orgullosas y muy contentas. Bien, voy a ir con Patricia en un instante. Antes, este disparador, para comprender de qué estamos hablando cuando mencionamos Sendik, la carrera del hijo pródigo. El libro de la polémica. Raúl Sendik tenía todo lo que un aspirante de izquierda a ocupar la presidencia querría tener. Sin embargo, en cuestión de un año, su imagen pública se resquebrajó. Sendik, el hijo pródigo de la izquierda. Yo no fui el hijo pródigo. El libro que Sendik no va a leer. ¿La va a comprar? No la voy a comprar. No. Derivaciones en la Junta de Transparencia. Junta de Transparencia investigará a Sendik. El organismo solicitará información sobre el uso que hacía de la tarjeta corporativa cuando presidía ANCAP. Raúl Sendik, víctima de una campaña. Después de una campaña feroz que ha habido a lo largo de este tiempo, eso golpea la imagen, te golpea a uno personalmente. Aquí estaba lo que le decía Raúl Sendik, el señor vicepresidente, a Roberto Hernández. De cualquier forma, más adelante tendremos de pronto esas declaraciones. Patricia, ¿qué sensaciones tienes cuando avanzas sobre una persona con esa proyección política monumental que tenía? Tenía un capital enorme y, como ustedes le decían, casi que la receta perfecta para ser presidente de la República, como lo había dicho en aquella escuelita a la que iba en Paysandú. ¿Qué sensaciones tienes? Una inmensa responsabilidad como periodista, al igual que lo asumo con cada una de las investigaciones que realizamos, pero sin lugar a dudas que estamos hablando de el hombre que ocupa el segundo cargo de poder en este país, en el Poder Ejecutivo, que cuando el presidente Vázquez se va de gira asume ese rol, que es el de llevar adelante Uruguay. Así que es una inmensa responsabilidad. Por eso nosotras nos dedicamos un año, como decía Viviana, enteramente a trabajar, a profundizar, a chequear la información, a, si teníamos 3 chequeos, a tratar de conseguir un cuarto. Fue de una inmensa responsabilidad plasmar este libro, que es nada más y nada menos que sobre el vicepresidente de la República, que ocupa un rol fundamental, ¿no? Sí, y el hijo pródigo, ¿esa denominación viene de una decisión del presidente Vázquez? Bueno, no precisamente. El hijo pródigo, nosotros un poco analizando tanto su vida personal como su carrera política, entendemos que él en reiteradas ocasiones responde al Evangelio de San Lucas, sí, ¿no? Esa imagen del hijo que se va y regresa, pero el pródigo responde a aquel que derrocha. Ajá. Y bueno, y de alguna manera nosotras entendimos que Sendik, por un lado, él deja a su padre políticamente cuando resuelve, bueno, mantenerse en el 26 y no plegarse al MLN, sí, al regreso de la dictadura y demás. Allí, y además es pródigo. por ejemplo, además fue pródigo. Y fue la pródigo. riqueza ajena. Claro, fue pródigo. Esa fue la segunda parte. No, pero además hay un aspecto que me permite aventurar lo que te consultaba. Cuando tengo la percepción de que el presidente Vázquez, viendo ese capital, pretende capitalizarlo en términos políticos. Por lo menos hay como una... Bueno, ahí también hay un punto interesante, sí, porque nosotras creemos que pródigo también refiere no solo, bueno, al derroche económico, sino también
creemos que hay un derroche de confianza, de confianza política que sin duda le dieron los líderes más importantes de la izquierda. Sí, aquel que prometía la tan anhelada renovación, por ejemplo. Sí. Y quedó un poco en eso. Voy a leer algunas, me imagino que el panel tendrá algunas preguntas. ¿Cuán importante hubiera sido la palabra de Sendik? ¿La buscaron además? ¿Se la negó buscamos reiteradamente? en reiteradas oportunidades y hubiese sido muy importante tenerla, realmente era fundamental tenerla. Y bueno, y para nosotras sería muy bueno que el vicepresidente leyera el libro, porque el libro deja planteadas muchas preguntas. Y bueno, quizás él no nos las respondió a nosotras. Sí. Le dijo Roberto, ¿no? ¿Por qué no había atendido su llamado, Roberto? ¿Te lo dijo a ti? Dijo que entendía que formaba parte de alguna forma de esa campaña y que por eso no atendió las preguntas que ustedes le realizaron. Bueno, pero lo cierto es que el libro deja varias preguntas planteadas y bueno, por ahí no nos las contestó a nosotras, pero sí puede hacerlo con algún otro colega, porque es muy importante que los gobernantes respondan y den respuestas. Deja preguntas planteadas, pero deja afirmaciones contundentes también planteadas. Y voy a ir ya al cierre del libro, donde dice, por ejemplo, el vicepresidente de la República, Raúl Fernando Sendik Rodríguez, lideró un proyecto político que terminó siendo a ojos vistas más personal que colectivo, aunque mirando la carrera entera, ni eso pudo salvar. Corrió sin medir el ritmo ni los tiempos, con una visión cortoplacista y traspasando por momentos los límites del reglamento. Ahora, dice el cierre del libro, paga las consecuencias, tiene poco aire y menos aliento desde la tribuna. El hijo pródigo de la izquierda está resquebrajado y su futuro político es una incógnita. Una afirmación contundente, Patricia. Bueno, aclarar por allí, la carrera sí, ustedes comienzan con esa figura del, claro, porque del hacemos, Sendik que corre, ¿no? Exacto, de algún modo es un paralelismo también entre una afición que él tiene, que es su hobby, que es correr. Así que nos pareció interesante manejar ambos conceptos, ¿no? El manejar ese correr también desde el punto de vista en cuestión política. Porque es cierto, principalmente entre el año 2010 y el año 2014 tuvo una carrera de despegue, principalmente sustentado en su tarea al frente de ANCAP. Y finalmente, bueno, hablaron las urnas el 1 de junio del año 2014, que fue lo que lo catapultó a ser considerado por la izquierda y principalmente por Vázquez para ser su compañero de fórmula. Claro, ¿no? pero ustedes afirman allí que Sendik actuó con escasa transparencia, amiguismo y utilizando a ANCAP como plataforma política personal. Eso es algo que ustedes lo dicen acá, lo afirman, claramente. Sí, porque el libro tiene varios ejemplos que sustentan esa afirmación y que bueno nos permiten terminar de esa forma el libro. Cuando mencionan amiguismo, perdonen una brevísima interrupción, también allí involucran a otros directores de ANCAP, ¿no? A los directores de la oposición, que también han tenido algunas prácticas de esa naturaleza. Sí, a ver, nosotras cuando trabajamos desde el punto de vista periodístico, tratamos de hacerlo de forma global. En el caso de las tarjetas de crédito, ustedes recordarán, hace algunas semanas atrás, nosotros, posteriormente a una publicación de búsqueda en nuestro programa de Radio Carve, y así nos va, publicamos la información de las tarjetas, de los gastos de las tarjetas corporativas de todos los directores en su momento de ANCAP. Porque los de la oposición, tanto Carlos Camí por el Partido Nacional como Juan Justo Amaro por el Partido Colorado, también gastaron. Y el público, ya sean los oyentes, los lectores o los televidentes en este caso, tienen que tener toda la información. Y también hablamos, por ejemplo, en este caso, de un aspecto importante, de cómo fueron las donaciones que realizaron, y allí hacemos referencia a cómo, bueno, se distribuyeron las donaciones entre el año 2010 y 2013. Casualmente, las mayores donaciones de ANCAP fueron para los departamentos de los cuales son Camí, es decir, San José, y Florida, de donde es oriundo Amaro. Bien, después tengo, por ejemplo, lo de la conexión que ustedes allí establecen entre los vuelos de la avioneta de Alur y un aeródromo que estuvo en el ojo de la tormenta con lo de la ruta del dinero acá. Me estoy refiriendo a la pista de San Fernando. Allí también dejan planteado muchas preguntas, y me gustaría que de eso nos detuviéramos por lo menos un minuto. Óscar, ¿alguna duda sobre esto? Duda y curiosidad. Yo, a partir de que se dio este debate, sobre todo el último de las tarjetas de corporativas, estaría bueno que también pidiéramos el periodo 2000-2005, ¿no? Porque las tarjetas existían antes de que llegara el frente al gobierno y es una línea de investigación a seguir, porque de repente nos ayuda a entender la utilización, la forma.
Pero es cierto que todo lo que tenga que ver con Sendik tiene una repercusión muy superior. Yo pongo un ejemplo solo. Ahora, tú entiendes, Oscar, perdóname la interrupción, sí, que en el caso de otras tarjetas corporativas, aquí está el anexo, ¿tú entiendes que de pronto debería investigarse y sospechas de que estos gastos yo lo que digo de Sendik pueden haberse reiterado? Yo lo que digo es que está bueno, o sea, la transparencia está bien. Voy a poner un ejemplo, hubo muchas tapas de diario respecto a una publicidad, creo que eran 100.000 pesos, a una radio comunitaria en Quebracho, que había comprado la antena con los 100.000 pesos y era $5.000. un pedido de una radio, en esa época daba 20 pesos el dólar, ¿no? Y se generó todo un debate, pero duró semanas el debate. Ahora, duró semanas no en cualquier lado, en Uruguay, donde todos sabemos, yo tengo una investigación hecha que se la voy a llevar a Miguel después para que la revise, cómo fueron adjudicadas las ondas de radio en Uruguay. No una publicidad, las ondas de radio, la radio entera, ¿no? La radio entera. Miren, la dictadura adjudicó de tal forma. Pero los gobiernos democráticos posterior era ganar la elección y repartir la radio, no una publicidad, entre los correligionarios. Yo digo, capaz que lo que tuvimos entre medio fue que a todos nos generó un impacto enorme en el sentido, y está bien, es positivo la transparencia para todo, pero es este Uruguay, ¿no? Que sobre estas cosas se decía muy poco. Y la sabíamos todos, ¿no? Miguel, ¿algún comentario sobre esto? Sí, entre los correligionarios, bueno, con los que hoy sale al aire Andrade, yo no sé de qué está hablando Andrade, pero si tiene algo para decir, que lo diga en la justicia, que lo diga con nombre y apellido, que presente el informe. Ese informe que me va a poner en internet, el informe ese que me presénteme una licitación de una radio. Bueno, seguimos hablando de este libro. Sendik, la carrera del hijo pródigo. Si me permite, porque yo quiero hablar de lo que dijeron sobre el libro, Miguel. Sobre el libro. Yo quiero destacar, para empezar, me enaltece como uruguayo, como que quiero que dos jóvenes investigadoras hablen en los términos que lo hicieron. Hablaron de responsabilidad, dos jóvenes comunidades hablaron de responsabilidad y hablaron de derroche de confianza. Me parecen dos conceptos centrales que creo que las enaltecen a ellas y digamos que dan ganas para comprar el libro. Que es un trabajo hecho con mucha profesionalidad. Y lo segundo que quiero dejar, si da el tiempo al final, este señor que además de todo lo que dice ahí, lo dirá con todas las letras, mintió. Es un mentiroso, un tipo que miente, que rompió todos los códigos y más allá, porque en la confianza se basa la convivencia pacífica de los hombres. Este señor mintió. Este señor, que hoy es el presidente, es apoyado explícitamente por el gobierno de Tabaré Vázquez y por todo el Frente Amplio. Entonces, no sé si se lo plantea ahí el libro o no, o sea, el libro es para el próximo libro. La gran pregunta es, ¿por qué este señor que miente hoy sigue ocupando la vicepresidencia de la República, apoyado por todo el gobierno de Tabaré Vázquez y por todo el Frente Amplio? Yo tengo mis sospechas. Ustedes citan citan algunos ejemplos internacionales de gente que por situaciones más o menos similares renunció a cargos de altísima confianza y de altísima responsabilidad política. En alguna medida responde a lo que decía Miguel Mansi. No nos queda mucho más tiempo, lamentablemente, y ojalá que tengamos una segunda oportunidad para esta entrevista, pero allí querría en el cierre consultar a las autoras sobre Leonardo de León, una pieza clave. De hecho, se lo mencionaba por sus frecuentes viajes como el hombre del avión, allá en el departamento de Artigas. También algunos correligionarios que fueron entrevistados por las autoras, más allá de que no aportaron sus nombres, señalan al lobo con piel de cordero y se lo indica como el talón de Aquiles de Raúl Sendik. Allí es donde voy, a la avioneta de Alur, la ruta del dinero K y el avión de Alur bajo sospecha. Si podemos por lo menos hacer un redondeo sobre este asunto vinculado a De León en principio y a la sospechada avioneta de Alur. Bueno, están vinculados porque De León estuvo en Alur desde que Alur se creó en el año 2006 hasta el año 2015 cuando asume la Cámara de Senadores. Y bueno, justamente la avioneta de Alur hace 42 viajes a el aeropuerto de San Fernando, que es uno de los epicentros de la ruta del dinero K. Por ejemplo, para dar un ejemplo, allí es a donde se detiene al empresario argentino Lázaro Báez. Y bueno, nosotras nos planteamos varias hipótesis de por qué la avioneta podía llegar a ir a ese aeropuerto tantas veces. ¿En eso, en hipótesis? Que quedaron, no tienen respuesta, no tienen respuesta de todas las fuentes consultadas. Y bueno, y a su vez hay mucho detalle en el libro de por qué este punto deja una gran interrogante y es ese vínculo de la avioneta con el epicentro. Porque en principio no había razones para esos viajes. No, es que ocurre que la única subsidiaria que está del otro lado, digamos, del río, por el cual corresponde que vayan jerarcas, es Carboclor. ¿No? Era Carboclor. Bueno, de hecho, el gerente, el director de Carboclor, nunca viajó en la avioneta de Alur.
a Argentina. Viajaba siempre por... En vuelos comerciales. En vuelos comerciales. Y en el caso de la avioneta, de acuerdo al pedido de acceso a la información y los viajes que tiene, nosotras lo pudimos constatar y cada uno de los lectores lo va a poder hacer también en el libro, porque está la lista de pasajeros, conseguimos quiénes fueron los que viajaron. El avión a veces viajó a San Fernando sin nadie, porque no hay registro, o al menos no lo quisieron registrar. O 2 veces en el día. 2 veces en el día, viajes en la madrugada. Es decir, nosotros intentamos buscar respuesta a esos propios, digamos, registros que nos había proporcionado. Y las respuestas no han al llegado Louvre. todavía. Intentamos varias veces, el senador de León no accedió a contestarnos. Tampoco accedió. También está lo de la 10, que merece un capítulo aparte, la agencia de publicidad. Vamos a escuchar lo que decía Raúl Sendí como respuesta a este libro, o por lo menos como comentarios a propósito del libro, en esta entrevista a Roberto Hernández, y con esto estamos cerrando. A ver. Sendik, el hijo pródigo. ¿Se siente el hijo pródigo de la izquierda? No sé a qué se refiere con el hijo pródigo. Yo fui durante muchos años el hijo del Tupamaro, y no era fácil. Yo no fui el hijo pródigo ni en el Uruguay de los 70, ni en el Uruguay ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80. Yo no fui el hijo pródigo, no me siento el hijo pródigo, pero allá ella. Yo no tengo ningún comentario para hacer sobre esa publicación, que ni siquiera la conozco y no sé si la voy a el martes. leer. ¿La va a comprar? No la voy a comprar. No, la verdad que no. En ese libro habla de que justamente en un año una persona que apuntaba a ser el candidato, la renovación del Frente Amplio, en un año su figura se vio desquebrajada. ¿No lo piensa así? Nunca fui ni nunca me sentí el candidato del futuro. Lo más importante en esto es estar bien con uno mismo. Y cuando uno está bien con uno mismo, tranquilo con lo que ha hecho, es capaz de enfrentar este tipo de situaciones. Bien, ya estamos cerrando. Si me permiten la figura que voy a emplear, este libro vendría a resultar como una lupa, que cuando uno acerca el instrumento puede llegar a ver algunas cuestiones con más grado de detalle. Pero la lupa, nos enseñaron creo que en la escuela, si lo aplicás sobre un papelito puede encenderlo y puede quemarlo. También esa es la utilidad que le encontrábamos cuando niños a la lupa. Mi pregunta es, si ustedes ponderaron a la hora de publicar este trabajo, el daño en términos políticos que se le podría hacer a una figura en ascenso en su momento y luego en declive, como lo señalan en el libro. ¿Se ponderan esas cosas cuando uno asume una tan alta responsabilidad de dirigirse a una figura política de esta estatura? O sea, de hecho, Patricia, creo que fuiste acusada en su momento de pertenecer a una especie de campaña, de una embestida contra Sendik. ¿Valoran estas cuestiones cuando escriben esto? Nosotras, en este caso en particular y en cada una de las cosas que investigamos y que vamos a seguir investigando, valoramos la importancia que tiene para los ciudadanos de Uruguay, que ya sean nuestros lectores, televidentes o escuchas, la importancia que tiene para ellos el conocer la información. Es una lupa, depende cómo la usan después, ¿no? Algo así. Puede ser eso, ¿no? Es que la misión del libro es justamente echar luz. Echar luz y que las conclusiones las saquen los lectores. Aún con aquello de que de pronto, miren, deben estar prestándose para una campaña nosotros de sus adversarios, que además, hay que decirlo, en el libro también está claramente determinado. Los adversarios de Sendik no están exclusivamente en la oposición, o en los partidos de la oposición. Tiene adversarios internos también. Nosotras somos periodistas y cumplimos con nuestra misión, que es investigar a quienes ejercen el poder. Y eso es simplemente lo que hacemos. Y lo hacemos con responsabilidad porque sabemos que estamos escribiendo del vicepresidente de la República. Este libro debería integrarse después a los textos para la formación de futuros periodistas en nuestro país, porque es una investigación profunda, de eso no hay ninguna duda, muy bien fuenteada, como suele decirse, y con muchos viajes, ¿no? Kilómetros y miles de kilómetros para esta investigación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes se viene el por el comandante. Vamos a hablar más adelante seguramente de las repercusiones. Alguna acción a propósito de eso habrá. Nos tenemos que ir rápidamente convocándolos para el próximo jueves a las 20:30 con todas las voces.